debates ideológicos, cada sociedad los plantea en torno a los temas más urticantes de esa sociedad. Pero hay uno que recorre el mundo y tiene que ver con las jubilaciones, con los sistemas de pensión. En Argentina se da un gran debate hace años, hace décadas, sigue siendo una deuda cómo generar un sistema jubilatorio justo y sostenible también. En Chile, ese país tan interesante que está atravesando procesos sociales y económicos tan importantes de transformación, también el debate ideológico está centrado en torno a las AFP, los fondos de pensión. Hoy vamos a tratar de entender cómo se da ese debate ideológico en Chile, cómo se da esa discusión y ponerla en un marco general. Lo vamos a hacer con András Utov. Muy buenas tardes, András. Muchísimas gracias por estar en la repregunta. Buenas tardes, Luciana. Muchas gracias por el interés. András, bueno, un apellido difícil de pronunciar, espero haberlo pronunciado bien. Les cuento quién es András Utov. Es un doctor en economía por la Universidad de Berkeley, está en Santiago de Chile, por supuesto, es chileno. Fue integrante del Consejo Asesor para la Reforma Previsional, que en Chile se conoce como la Comisión Bravo. Viene asesorando al actual presidente Gabriel Boric, recién asumido hace muy pocas semanas, que estuvo en la Argentina, en torno a esta cuestión. Fue director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL durante más de 18 años, ha estado en la OIT, el Banco Mundial, y es un experto en estas cuestiones de desarrollo y financiamiento de políticas sociales. András, ¿cómo podría describir este debate ideológico que está muy candente en Chile y divide aguas realmente en la sociedad chilena en torno a los fondos de pensión? Bueno, mira, la verdad es que esto debería ser un debate técnico más que ideológico. La razón de por qué es ideológico en el caso chileno es muy sencillo. Es porque desde 1981 lo que se instauró en Chile no fue un sistema de pensiones, no fue un sistema de pensiones ligado a la seguridad social, sino que lo que se instauró bajo el alero del neoliberalismo y la fuerza de un régimen de facto, lo que se instauró fue un mercado de ahorro de largo plazo. Y lo que ha estado ocurriendo durante estos 40 años, como los sistemas demoran en madurar, es que ha habido una industria en torno a este mercado muy rentable y cuyas utilidades o cuyas ganancias no tienen que ver con la calidad de las pensiones que están entregando. Y en consecuencia el tema ideológico surge por el debate entre quienes manejan una industria lucrativa y quienes son los afiliados que perciben malas pensiones. Entonces, ahí está la ideología, pero el tema técnico es muy parecido al que hay en Argentina y en otros países, más en sus aspectos técnicos. En el sentido que tenemos un envejecimiento y tenemos que hacernos cargo de él. Ahora, la cuestión también, lo que usted está planteando es que hay un mercado, es decir, que hay una cuestión de mercados versus el Estado. ¿Qué rol tiene que tener el Estado y qué rol tiene que tener el mercado en este sistema de pensiones que sea más justo y más equitativo? Actualmente, en este sistema actual que rige desde 1981, según usted señala, ¿hay algún rol dado al Estado? Hasta antes del año 1981 era muy pequeño el que estaba dado. Más bien se pensó que el hecho de tener incentivos, en el sentido de que la cuota que iba a la seguridad social pasaba a ser de propiedad del afiliado y él podía intermediarla en un mercado de administradoras de fondos de pensiones, iba a ser lo suficientemente interesante para que la gente participara del sistema, no dio los resultados. Lo que estamos viendo 40 años después es que las pensiones no son de buena calidad, dejan mucha gente excluida y la industria sigue ganando buenas utilidades. Entonces tenemos una disociación entre la lógica y eficiencia o rentabilidad que puede obtener una industria vinculada al sistema de pensiones y los afiliados que son los que deberán beneficiarse con buenas pensiones. Ahí viene el debate ideológico, pero como te digo, el tema es más técnico que eso, que es lo que estamos tratando de resolver ahora. Porque entiendo que desde la mirada de un presidente como Boric, que está ubicado en el otro espectro, más hacia la centroizquierda, están muy claras las que digamos, tienen que ver con lo que usted señala. Pero un gobierno como el de Sebastián Piñera, ¿por qué quería cambiar el sistema? ¿Qué le veía de cuestionable? Porque, bueno, es un defensor del mercado y del libre mercado, ¿no?
Quien hizo la Comisión Bravo fue Michelle Bachelet en el segundo Ajá. gobierno. En el, Okay. en el primer gobierno de ella se hizo la Comisión Marcel, que de hecho es nuestro actual ministro de Hacienda, y en ese entonces, producto de esa comisión, surgió una intervención del Estado en el sistema que fue el Pilar Solidario y que le ha permitido subsistir hasta ahora porque le ha dado prestaciones a quienes no tenían acceso para nada. Y la segunda comisión Bravo se hizo durante el gobierno de la doctora Bachelet. Ahí surgieron muchas medidas de corto plazo, pero muy adecuadas al sistema, pero también tres alternativas de cambio. Una era mantener el sistema como está ahora con un poco más de solidaridad, otra era evolucionar a un sistema mixto, que es lo que está tratando de hacer ahora el gobierno de Boric, y una tercera era volver a un sistema de reparto como que se hacía en Polonia. El gobierno del presidente Piñera no hizo gran cosa por reformar el sistema estructuralmente, más bien lo que hacía era reforzarlo, y la discusión en el Senado no dio resultado. Y a nosotros nos convocó para debatir el proyecto del presidente Piñera, la parte más socialdemócrata, digamos. Querían un cambio más hacia un modelo mixto que el que estaba proponiendo el presidente Piñera. Por eso me interesaba el proyecto del presidente Piñera en ese momento, ¿qué cambios le quería introducir? Reconocía que había un problema, evidentemente, ¿y qué cambios le quería introducir? Básicamente quería incluir más competencia o nuevos actores en lo que era la intermediación financiera que hacen de los ahorros de los trabajadores y establecer algunos subsidios muy menores para la gente que tenía problemas de densidad de cotización, o sea, fundamentalmente para mujeres que podían cotizar muy poco, entregarle algunos bonos. Eso eran básicamente las dos propuestas. Más competencia para tener mayores intermediadores financieros y poder bajar las comisiones, y por otro lado una mayor subsidios para poder mejorar las pensiones de las mujeres. Entiendo. Ahora, András, el tema... no hubo más que eso. Sí, sí. András, hay una lectura que ve de positivo en el sistema de capitalización individual que usted cuestiona y que tiene que ver con la posibilidad de que a partir de ese sistema se creó un mercado de capitales en Chile que, por ejemplo, permitió la generación de créditos hipotecarios a tasas muy bajas. ¿Cómo ve esta mirada positiva que el otro costado del debate plantea? Primero, dejemos claro, yo no estoy cuestionando la capitalización, estoy cuestionando la capitalización en cuentas individuales, porque ahí se pierde toda la solidaridad. Yo creo que efectivamente, como tú lo señalas, en el caso chileno, se pudo a través del ahorro de largo plazo, los trabajadores, el ahorro provisional, hacer lo que se llama la profundidad del mercado de capitales, y se ha desarrollado un mercado de capitales bastante interesante en el caso chileno, eso es cierto. Ahora, ese no es un objetivo de un sistema de pensiones, sino que es un objetivo secundario. Y si vamos a valorar y tratar de mantener el sistema porque desarrolló el mercado de capitales, creo que le hacemos un flaco favor a los pensionados. Entonces tenemos que lograr las dos cosas: cómo seguir manteniendo la profundidad del mercado de capitales y su eficiencia, y mejorar las pensiones de los pensionados, pero no a través de la capitalización individual. Yo cuestiono la capitalización individual y la lógica del mercado en esa capitalización, en el manejo de esas cuentas, pero no la capitalización per se. Creo que es necesaria, creo que ha tenido un efecto sobre el mercado de capitales, pero creo que se puede mejorar y es lo que está tratando de hacer el actual gobierno en Chile. András, para entender un poco los beneficios positivos del sistema que se quiere transformar, que este gobierno de Boric quiere transformar, quiero plantearle estos datos y usted me dirá la realidad de estos datos. Cuando se discutió el tema de los retiros, ¿no?, desde la pandemia, que ha habido distintos retiros de los ciudadanos que han tenido que depositado sus ahorros allí, había 300.000 millones de dólares de los fondos. De esos 300.000 millones, 100.000 millones de dólares tenían que ver con las contribuciones que habían hecho los trabajadores, que le habían dado un retorno de 200.000 millones de dólares. ¿Estas cifras son correctas?
Son bastante correctas en el sentido de que la capitalización tiene ese efecto, pero lo que tenemos que tomar conciencia es de que en esa historia hay periodos de rentabilidad que fueron excepcionales, que es cuando se privatizaron las empresas públicas acá en Chile y las tasas de interés reales de los fondos de pensiones llegaron casi a cifras de 2 dígitos, de 18%. Pero hoy día estamos viendo que las tasas de rentabilidad están convergiendo a los niveles internacionales y son solamente de 4%. Entonces esas grandes ganancias a través de rentabilidades se van a seguir produciendo, pero no van a ser del tamaño de ese volumen. Ahora, lo que es interesante de notar es que aún con esas rentabilidades y esos capitales, cuando uno iba a ver los resultados, que es lo que nosotros pudimos ver en la Comisión Bravo, los resultados en materia de pensiones, aún con esos stock de ahorro acumulado, que eran varios miles de millones de dólares, como ustedes dicen, las pensiones que se podían dar eran muy pequeñas y quedaba el 44% bajo la línea de pobreza, el 79% bajo el salario mínimo, y en consecuencia es la contradicción que te digo yo, entre algo que aparentemente está bien, pero el resultado que debiera dar en materia previsional está mal. Claro, porque el dato también que tenía era que este volumen de fondos tan importantes había permitido entregar estos créditos hipotecarios a tasas bajísimas, que son muy impensadas, ¿no? Créditos a 30 años al 3%. Ahora, lo que usted señala es que en realidad un sistema previsional primero debería servir como un sistema de ingresos una vez que los trabajadores dejan de estar en el mercado activo de trabajo, que esa es su primera función, y después pensar las otras que podrían venir. Eso es un poco la crítica central que usted plantea. Bueno, eso es lo que se discutió. Mira, lo que ha ocurrido, estamos llegando a un tema bastante interesante, lo que ha ocurrido a nivel mundial. Precisamente por lo que estás tratando de enfatizar tú, este efecto que hubo en el mercado de capitales, los organismos internacionales en los años 90 promovieron el modelo chileno en el resto de América Latina y en Europa Occidental, y también en Argentina, como bien lo saben ustedes. Ahora, el tema es que las condiciones bajo las cuales se implementó el modelo en Chile no son replicables en otras partes, a menos que ustedes quieran tener un régimen militar. Lo que pasa es que para poder transformar un modelo de reparto, un modelo de capitalización y que realmente los flujos de ahorro de los trabajadores se vayan al mercado de capitales, tiene que haber un Estado que se haga cargo del costo de la transición. Y eso no fue posible ni en Argentina, ni en Hungría, ni en Polonia, ni en la mayoría de los países, y por eso ha evolucionado ese modelo mixto o revertieron su proceso de privatización. Nosotros que lo pudimos hacer, efectivamente dimos buenos resultados en materia de acumular ahorro, en materia de desarrollar mercado de capitales, pero no respecto a la calidad de las pensiones. Estas no han sido buenas. Es decir, cuando las personas se jubilan, la pensión que recibe son malas. Ahora, ese mercado ha podido brindar otros beneficios sociales, como créditos hipotecarios a baja tasa y a largo plazo, pero no su función básica, que es la de una buena pensión. Esa sería la conclusión central. Exacto. O sea, bueno, el mercado de capitales puede producir muchas cosas y efectivamente una de ellas es abaratar el costo del crédito, el crédito hipotecario, pero y se pudo hacer gracias a la acumulación del ahorro de los trabajadores, pero sobre todo debido a que el Estado hizo un esfuerzo de ahorro para poder absorber el costo de la transición, cosa que en otros países bajo regímenes democráticos no se pudo hacer. Porque eso... No termino de entender eso. ¿A qué se refiere ese régimen de transición? ¿De qué a qué y qué rol tuvo el Estado pinochetista en ese punto? El año 81, previo al año 81, en Chile existían las cajas de previsión que operaban bajo reparto, muy similar a lo que existía en Argentina. Para cambiar eso hacia un sistema de capitalización, tú tienes un montón de jubilados a los cuales tienes que seguirles pagando pensiones sin que estén los flujos de los activos traspasándoselos, porque eso lo vas a destinar al mercado de capitales. Y segundo, para aquellos que a mitad de su vida activa se decidieron mover al nuevo sistema, tú tienes que darles un reconocimiento por los aportes que hicieron al sistema antiguo, que se llama el bono de reconocimiento. Eso tiene un costo fiscal muy alto, o sea, alguien tiene que hacerse cargo de eso, y en el caso chileno fue el Estado. Y si tú hubieras venido el año 81, 82, eso todo se ajustó al presupuesto, con lo cual hubo recortes en materia de salud, de educación, de un montón de gastos sociales, para poder ajustar el costo de transición.
Eso es Entiendo. lo que permitió que la plata de los trabajadores se fuera neta hacia el mercado de capitales. Si tú te Entiendo. fijas en el caso de Argentina, gran parte de lo que ocurría era que había que invertir en bonos del gobierno porque el gobierno no tenía la plata para pagar las pensiones, entonces se Claro. endeudaba con el propio mercado de capitales. Eso Ah. ocurrió en Argentina, ocurrió en Polonia, ocurrió en Hungría, en todos los países que no pudieron implementarlo en la forma como lo hizo Chile. András, usted valora la capitalización, pero no la capitalización individual. ¿Cómo describiría cada una las diferencias que hay entre un sistema y el otro? Mira, lo que pasa es que un sistema de pensiones es parte de la seguridad social y como parte de la seguridad social tú tienes que tener solidaridad para que aquellos que están con problemas para poder ahorrar y financiar su pensión puedan recibir un subsidio cruzado de quienes no lo están o de parte del Estado. Cuando tú haces capitalización individual, qué es lo que hace? Obliga a la administradora a hacer contratos actuarialmente equivalentes, o sea, yo con cada individuo para mí es un cliente al cual yo lo voy haciendo que me aporte sus cuotas, yo se las rentabilizo y al final de la vida activa yo le transformo como administrador eso en una renta vitalicia o un retiro programado. Es un Ujú. contrato actuarialmente cerrado, equilibrado actuarialmente, no sé si me entienden. En Sí, a ver consecuencia, si, con esa a ver, András, cotización. a ver si entiendo. Esto quiere decir que cada persona, de acuerdo con lo que pudo aportar a ese sistema de capitalización individual, va a tener una pensión que no es parte de una categoría general, ni aporta a mejorar y generar equidad en otras categorías, sino que es un tema absolutamente personal. Es un El que acuerdo ganó de ahorro mucho, individual. claro, el que ganó mucho y pudo ahorrar mucho le irá muy bien en su pensión, y los sectores más desposeídos o que les ha costado muchas veces reinsertarse nuevamente en el mundo del trabajo van a cobrar una pensión bajísima. Y no hay ninguna obligación del Estado para compensar eso, ni de los otros individuos del Exacto. sistema. Bien, Eso entiendo. operó así hasta el año 2008, cuando el Estado decidió implementar el pilar solidario para ir en ayuda a los que no habían ahorrado nada o muy poco. Pero todo lo que es el componente solidario que debe tener un sistema de seguridad social o un sistema previsional dentro de un sistema de seguridad social no existía. Entonces eran contratos actuarialmente cerrados y tú ves que al que tenía buena densidad de cotización, buenos empleos, bien formalizados, le iba relativamente bien, pero la gran mayoría de los chilenos, como ocurre en la mayoría de América Latina, no tienen ni buenos sueldos ni estabilidad en el empleo, les iba relativamente mal. Entonces, ese vínculo del sistema con el mercado de trabajo no puede ser resuelto con un mecanismo de ahorro obligatorio a través de cuentas individuales. Bien. Ahora, la siguiente cuestión es en la Argentina, que hace ya años estamos con otro sistema que volvió a ser, tiene un rol importante el Estado, hay categorías de jubilatorias y es un sistema solidario en esos términos. No funciona. Las jubilaciones también son bajísimas. Y hay muchísimos regímenes especiales, también se genera inequidad por otros lados. Entonces, no está el sistema de capitalización, no es el sistema de capitalización individual. ¿Cuál es el modelo que Gabriel Boric quiere llevar? Si no es el de capitalización individual, pero hay que evitar los costos y los problemas del sistema argentino, ¿por dónde quiere ir? Bueno, ahora estamos saliéndonos de la discusión más ideológica que te digo y Sí, entrando a los temas técnicos. Yo creo sí, que lo que tenemos primero yo te puedo decir, no existe un modelo que yo te pueda decir, este es el modelo, que es el sueco, el noruego, lo que sea, y el que hay que copiar. ¿Ya? Entonces estamos entrando ahora recién en el debate más técnico, que tenemos características en América Latina muy particulares, que ha sido primero un envejecimiento a una velocidad mucho más rápida de lo que ha sido en las economías de Europa occidental, digamos. ¿Ah? sí. Nos envejecimos muy rápido, no hemos resuelto nuestros problemas de mercado de trabajo, ni en ustedes en Argentina, ni nosotros acá en Chile. Tenemos informalidad, tenemos trabajo del cuidado que no es remunerado, ¿no es cierto? Tenemos trabajadores por cuenta propia, etcétera, que no cotizan. Y en consecuencia, nuestra realidad es muy distinta a la de cualquier país que uno quisiera ver bien porque le funciona su sistema de pensiones. Entonces, ese ajuste que tenemos que hacer entre la lógica en que uno puede financiar pensiones, que es a través de cotizaciones del empleador, del trabajador y del Estado,
y la posibilidad de que todas puedan acceder, los adultos mayores, una vez llegado a la edad de adultos mayores, puedan acceder a una buena pensión, es el desafío que tenemos por delante. ¿Cómo lo estamos tratando de hacer acá? Haciendo una reforma estructural a lo que actualmente tenemos. Primero, asegurando un piso mínimo de protección para la vejez, que es que el pilar solidario que tiene ciertas ocasiones hoy día se va a traducir en una pensión básica universal. O sea, todo el mundo va a tener acceso a una pensión financiada por el Estado de cierto nivel que le evita estar en situación de pobreza y ojalá con un umbral un poquito superior a eso. No importa lo que haya... No importa lo que haya hecho, haya o no cotizado, es por su derecho, es un derecho ciudadano, obviamente hay que tener ciertas condiciones de residencia, unas condiciones mínimas de residencia. Eso existe en muchos países, es un piso mínimo. Y después de eso, el modelo contributivo va a tener un componente que llamamos más de seguridad social con componentes de solidaridad, donde primero se reconoce que con el 10% que están aportando los trabajadores es muy poco y se va a aumentar la cotización, pero ese aumento va a provenir de parte del empleador, ¿verdad? Y ese aporte del empleador, que es un 6% adicional, no se va a dedicar directamente a la cuenta del trabajador. Esto es algo que estamos discutiendo aún. No se va a dedicar directamente a la cuenta del trabajador, sino que se va a dedicar a un fondo colectivo para subsidiar problemas que tienen los trabajadores para poder ahorrar lo suficiente. Y básicamente son tareas del cuidado, problemas de empleo y problemas de mortalidad diferencial entre casos de hombres y mujeres. Sí. Y finalmente también un mecanismo de incentivo para el ahorro voluntario. Entonces lo que estamos transformando es, no estamos votando todo el sistema, ni estamos yéndonos contra el desarrollo del mercado de capitales, sino que por el contrario, lo estamos tratando de fortalecer, pero sí mejorando las condiciones para que toda la gente pueda acceder a prestaciones en calidad, de forma asequible, digamos. Eso está claro. Eso está claro, András. Ahora, la persona que viene aportando una cuenta individual de capitalización, ¿va a poder seguir haciéndolo si tiene mejores ingresos, si quiere generar una rentabilidad sobre ese ahorro que va poniendo en ese fondo personal, en su cuenta personal? Mira, sí, efectivamente lo puede hacer, pero primero tiene que participar del sistema público. O sea, no puede sencillamente pasar a llevar al sistema público y si yo me voy a ir a ahorrar voluntariamente a otros lados. Primero, hasta un ingreso imponible de determinada calidad, aporta al sistema público, aporta hasta el sistema solidario, y si además tiene ingresos para seguir aportando voluntariamente, lo puede hacer en una cosa que se parece más a las cuentas individuales y a un mercado, pero ya es un mercado voluntario. Pero la parte pública, obligatoria, que es hoy día que se administra con cuentas individuales, queremos administrarla más centralizadamente y con los subsidios cruzados. Y esa parte pública, ese porcentaje, ese porcentaje del sueldo del trabajador que va a aportar a la parte pública para el sistema de pensión, ¿cuál es el piso y cuál es el techo en términos de porcentaje? Sigue siendo el 10% que existe hoy día, es lo que se está planteando, 10, y tal vez se incorpore un adicional porque se ahorrarían ciertas comisiones que antes cobraban las AFP, que podrían llegar hasta un 12% de parte del trabajador y hasta un tope imponible. Y de ahí, de ese tope imponible para adelante, un trabajador que tenga mayor ingreso puede ir a una opción voluntaria que va a ser bien regulada para que se le protejan sus intereses por parte del Estado, pero es ya un negocio con un mercado privado, no con el sistema. Dos últimas preguntas, András. Una tiene que ver con esta cuestión. Entiendo que en un proceso histórico como el chileno, que se está replanteando inequidades, pero en una sociedad que ha generado una baja muy significativa de la pobreza, una reducción de la desigualdad, comparado con un proceso argentino que tiene una retórica de estatal y pública en relación al régimen de pensiones, pero ha ampliado su desigualdad y ha ampliado también sus niveles de manera enormes de pobreza. ¿Hay hay cuestionamiento de parte de los chilenos en la medida en que hay un
proceso de reforma constitucional que empieza a tener debates y trabas a esta idea de ese 10% que venían poniendo en su cuenta de capitalización, ahora van a tener que compartirlo con todos de una manera solidaria? ¿Empieza a haber resistencia por parte de la sociedad? No, porque lo que se está haciendo, efectivamente, lo que tú dices es lo siguiente. Hay aquí un concepto, un cambio cultural en el sentido de que esta cuota para la seguridad social y la cuota que se aportaba al sistema previsional es mía y es mi ahorro. Eso se ha inculcado bastante en el caso chileno, hay todo un cambio cultural y sobre todo ahora con la posibilidad de los retiros, y la gente se dio cuenta que la verdad sí efectivamente estaba ahí, la podía retirar para ciertas emergencias, eso se ha reforzado cada vez más. Entonces, la propuesta para el 10%, en la propuesta que se está haciendo acá en Chile, es claramente de propiedad del individuo y va a ser administrada en cuentas personales. Lo que pasa es que se quiere evitar lo siguiente, que mientras está en una administradora de fondos de pensiones en un mercado, tiene que estar tomando ese afiliado decisiones muy difíciles, como por ejemplo, ¿en qué AFP estar? ¿Por qué tiene que estar en una y no en otra? ¿Con qué criterio lo hace? Después aquí hay opciones de 6 fondos o 5 fondos en los cuales puede elegir por qué tiene que estar uno o no en otro. Le cobran distintas comisiones, cómo sabe si valorar bien las comisiones o no. Entonces se le deja al individuo en esa propiedad, de administrar su propiedad, en una forma muy vulnerable frente al mercado de administradoras de fondos de pensiones. Entonces lo que se quiere hacer más bien es la capitalización de su 10% va a ser gestionada de forma pública, se le va a permitir ciertas opciones para poder usar gestores financieros, pero se le va a cuidar de que no se le abuse de ello respecto a comisiones o de que cobra riesgos que son innecesarios. Pero el 10% sigue siendo de él en una cuenta personal. Bien, y la última cuestión tiene que ver con, bueno, este proyecto de Boric de evitar que se produjera un nuevo retiro del fondo de pensión, que fue rechazado en el Congreso, en la Cámara de Diputados en Chile esta semana que pasó. Lo que fue curioso es ver que Gabriel Boric, que había resistido, que había acompañado y apoyado los retiros de los ahorristas de los fondos de pensión anteriores, antes de que fuera presidente, ahora presentaba un proyecto en contra de esos retiros. Entonces la pregunta ahí es, esta idea de que ahora que un dirigente, una vez que comprende, puede estar funcionando esto, una vez que comprende la importancia de ese dinero de capitalización de los mercados de capitales por los ahorros de los chilenos, tiene un peso fiscal importante y un peso macroeconómico, por ejemplo, en el impacto de la inflación, y cambió su perspectiva. Y la segunda cuestión derivada de esta es, ¿hay alguna garantía de que el Estado, administrando públicamente estos fondos, dé mejores resultados que este mercado que se le reconoce que ha generado enormes un volumen de millones de dólares impresionante? A ver, yendo a la primera pregunta, indudablemente varias gente optó en una primera instancia por apoyar los retiros, pero tienes que ponerte en las circunstancias de la pandemia, que es lo que ocurría en ese entonces. Estábamos en medio de la pandemia, se obligó a la gente a permanecer en sus casas, no podían ir a trabajar, y el Estado no concurrió con ningún mecanismo realmente para aliviar el ingreso a las familias en esas circunstancias. Entonces fue como una opción lógica de poder recurrir al fondo. Muchos nosotros nos opusimos, pero claramente era una opción política viable de poder recurrir a los fondos en esas circunstancias tan particulares. Y eso, como te digo, acentuó este concepto de propiedad por parte de los afiliados, que los fondos son míos y yo puedo recurrir a ellos. Pero lo peor que le puede ocurrir a un fondo de pensiones es cuando lo que es el fondo, lo que ocurrió en los sistemas de reparto antiguos, que cuando los fondos de reserva empezaron a ser utilizados para propósitos distintos a los previsionales. Y en la medida que nosotros nos gastamos los fondos de los trabajadores en propósitos para consumo presente, por muy necesarios que sean, eso va a agravar la posibilidad de financiar buenas pensiones a futuro. Entonces, claramente, una vez que superada ya la
pandemia no se justifica al mayor retiro de fondos de pensiones. Ahora, frente a lo que ha ocurrido en el Congreso, de que lamentablemente es muy popular el poder hacer retiro de los fondos de pensiones, porque imagínate, la gente puede recurrir a una masa de sus ahorros hoy día y poderlos retirar de este sistema en el cual saben que con esa misma masa de ahorro que tienen no van a obtener una buena pensión. Entonces lo ven casi como favorable. Lo que se está diciendo ahora es que no, que van a haber condiciones en que con sus ahorros se van a poder generar mejores condiciones y mejores condiciones previsionales, y que no necesita con sus ahorros personales satisfacer las necesidades de una emergencia como fue la pandemia. Ahora, ¿por qué el retiro o el proyecto de retiro corto plazo que se hizo acá? Es precisamente porque bajo ciertas circunstancias tú podrías autorizarlo precisamente para evitar que haya un retiro más masivo, sino que acotar el uso que ellos tengan para propósitos muy particulares, que fueron gastos de salud, pago de ciertas cuotas de vivienda, etcétera, algunas cosas muy específicas. En general es una muy mala idea y estamos todos contentos de que se hayan rechazado ambos proyectos y que ahora podamos dedicarnos a la reforma previsional. Pero, y el hecho de que hayan comprobado, en definitiva, hay una comprobación de que el mercado de capitales logró ahorros. La gente que sospechaba de si iba a poder acceder efectivamente a sus ahorros, descubrió que se habían ahorrado y además se habían capitalizado, habían aumentado, entonces habían rendido económicamente. ¿Qué garantías hay de que el Estado pueda hacer mejor eso? Sí, claramente existen muchos fondos públicos de pensiones. La evidencia internacional, si tú la miras en los estudios de la OSD y de otros organismos internacionales, te demuestran claramente que la performance que tienen los fondos públicos de pensiones y otros fondos públicos de otro tipo de patrimonio que pudieran existir, tienen rendimientos muy superiores a los que han tenido las AFP aquí en Chile. Entonces no es una mentira decir que pues, se puede hacer. Ahora, nosotros todavía nos queda probar que eso es así, que somos capaces de hacerlo, pero la evidencia internacional te dice que sí lo hay y que mejora las condiciones para los afiliados en el sentido de que no tienen que correr los riesgos que están corridos acá en Chile en los últimos 40 años. András, ¿qué país tiene estos fondos públicos tan eficientes y rentables? Noruega, entre otros, Canadá, entre otros. Actualmente, para algunas opciones están en Suecia, para algunas opciones alternativas aquí. Bien. Yo te invito a revisar, podemos hacer otra sesión si quieres con estudios comparados y vas a ver que es así. No, muy interesante. Me parece sí que esta es una primera aproximación para entender un poco ese debate que suena muy interesante, nos queda un poco lejos porque nosotros estamos atrapados por nuestros propios problemas del sistema de jubilatorio argentino que es tan deficiente realmente. Le agradezco muchísimo, András, por estas... Mira, nosotros estamos en un punto de inflexión muy interesante en que hay mucho que hay que cuidar, pero también hay mucho que hay que cambiar, y creo que este gobierno lo está haciendo con un cuidado muy esmerado, con un trabajo multiministerial, y yo me siento muy orgulloso de ser parte de ese proceso. Bien, muchísimas gracias, András, realmente por estar hoy en la repregunta. No, gracias a ustedes por el interés, y es un tema, como te digo, que no solo ideológico, tiene aspectos técnicos muy relevantes y que hay que dejar la ideología al lado y ir a resolver los problemas técnicos. Un abrazo. Bien. Abrazo.